Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. En esta ocasión vamos a trabajar con el número 4 de la serie Herramientas para la evaluación en educación básica. Vamos a ver algunas técnicas de observación, las técnicas de desempeño, las técnicas para el análisis del desempeño y las técnicas de interrogatorio, así como cada uno de los instrumentos. Evaluación para el aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados. Identificar los apoyos necesarios para analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. En este sentido, la evaluación en el contexto del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes, con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la intervención docente. Es decir, debemos de recolectar todos los trabajos, los exámenes, observaciones que el maestro haga para valorarlo y hacer una evaluación debidamente pues formativa para los niños. Por lo anterior, la evaluación no puede depender de una sola técnica o instrumento, sino que se deben seleccionar varios y de acuerdo a lo que se pretende observar o de acuerdo a lo que se pretende valorar. La evaluación con enfoque formativo debe permitir el desarrollo de las habilidades de reflexión, observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas. Para lograrlo, es necesario implementar estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. Desde el enfoque formativo es necesario que el docente incorpore en el aula estrategias de evaluación congruentes con las características y necesidades individuales de cada alumno y las colectivas del grupo. No podemos evaluar de una misma forma a todos los niños o al grupo. A lo mejor sí habrá algunas estrategias o algunas técnicas que sean comunes para todos, pero no en su totalidad. Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de evaluación para verificar el logro de aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias de cada alumno y del grupo, así como la técnica y los instrumentos de evaluación que permitirán llevarla a cabo. Bien, para algunos autores las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. ¿Y qué son los métodos? Son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias. Las técnicas, ¿qué son? Son las actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden. Y los recursos son los instrumentos o las herramientas que permiten tanto a docentes como a alumnos tener información específica acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Las estrategias de evaluación por el tipo de instrumentos que utilizan pueden tener las siguientes finalidades. 1. Estimular la autonomía. 2. Monitorear el avance y las interferencias. 3. Comprobar el nivel de comprensión. Y 4. Identificar las necesidades. Técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Cada técnica de evaluación se acompaña de sus propios instrumentos, es decir, la técnica de observación pues tiene ciertos instrumentos definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos. Todas las técnicas como instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje. Desde la diversidad de instrumentos que permiten obtener información del aprendizaje, es necesario seleccionar cuidadosamente los que permiten lograr la información que se desea. Cabe señalar que no existe un instrumento mejor que otro, debido a su pertinencia está en función de la finalidad que se persigue. Probablemente tú lo que quieres es evaluar un conocimiento, pues aplicarás un instrumento. Si lo que requieres es observar un comportamiento, pues aplicas otro. En educación básica, algunas técnicas e instrumentos de evaluación que pueden usarse son la observación del desempeño de los alumnos, análisis del desempeño e interrogatorio. En la siguiente tabla se explican las técnicas, sus instrumentos y los aprendizajes que pueden evaluarse con ellos. Bien, aquí tenemos las técnicas.
Son 4: la técnica de observación, técnica de desempeño de los alumnos, análisis del desempeño y de interrogatorio. A su vez, pues la de observación tiene estos instrumentos: guía de observación, registro anecdótico, diario de clase, diario de trabajo, escala de actitudes. Con todos estos se pueden evaluar conocimientos, habilidades y actitudes y valores, excepto con la escala de actitudes, que lo único que podemos evaluar son actitudes y valores. Desempeño de los alumnos son preguntas sobre el procedimiento, cuadernos de los alumnos, organizadores gráficos. Y aquí nos muestra lo que podemos evaluar. Análisis del desempeño es el portafolio, rúbrica, lista de cotejo. Con todos ellos podemos evaluar conocimiento, habilidades y actitudes, excepto con el portafolio, que no podemos evaluar las actitudes y los valores. Interrogatorio, tipos textuales, debate y ensayo. Tipos orales y escritos, que son las pruebas escritas. Vamos a tratar de verlos cada uno de ellos. Técnicas de observación. Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen, es decir, estamos dando clase y en ese momento vamos a observar. Con estas técnicas, los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en una situación determinada. Estamos trabajando la clase de matemáticas y en ese momento estamos observando. Existen 2 formas de observación: la sistemática. El observador define los propósitos a observar. Por ejemplo, decide qué observará a un alumno para conocer las estrategias que utiliza o las respuestas que da ante una situación determinada. Otro aspecto puede ser observar las actitudes de los alumnos ante diferentes formas de organización en el aula o con el uso de materiales educativos. La observación sistemática se vale de 2 instrumentos de evaluación de mayor utilidad: lo que es la guía de observación y el registro anecdótico, que ahorita los vamos a comentar. Y la asistemática. Bien, pareciera que la sistemática pues es un poco menos difícil, pero déjame te cuento que algunos instrumentos que se usan son pues muy complejos y muy laboriosos. Consiste en que el observador registra la mayor cantidad de información posible de una situación de aprendizaje, sin focalizar algún aspecto en particular. Por ejemplo, se registra todo lo que sucedió durante la clase o en alguna situación didáctica. Imagínate escribir todo lo que está sucediendo en la clase, los diálogos, las acciones de todos los niños. Posteriormente, para sistematizar la información, se recuperan los hallazgos y se analizan con base en las similitudes, diferencias y correlaciones que puedan existir. En cualquier tipo de observación que se decida realizar, es fundamental cuidar que el registro sea lo más objetivo posible, ya que permitirá analizar la información sin ningún sesgo y, de esta manera, continuar o replantear la estrategia de aprendizaje. Guía de observación. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse ya sea como afirmaciones o como preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. Estas afirmaciones y estas preguntas pues nos van a orientar sobre lo que queremos observar. Esta guía puede utilizarse para observar las respuestas de los alumnos en una actividad, durante una semana de trabajo, una secuencia didáctica completa o en alguno de sus 3 momentos, durante un bimestre o en el transcurso de un ciclo escolar. Es decir, el observador, que en este caso probablemente es el maestro, es quien decide cuándo lo va a observar. Finalidad. La guía de observación como instrumento de evaluación permite centrar la atención en aspectos específicos que resulten relevantes para la evaluación del docente. Promover la objetividad, ya que permite observar diferentes aspectos de la dinámica al interior del aula. Observar diferentes aspectos y analizar las interacciones del grupo con los contenidos, los materiales y el docente. Incluir indicadores que permitan detectar avances e interferencias en el aprendizaje de los alumnos. Procedimiento. ¿Qué
¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, plantear propósitos, lo que se pretende observar. Duración, tiempo destinado a la observación, si es una actividad, si es una clase, una semana, una secuencia, un bimestre, un ciclo escolar. Puede ser parcial, es decir, centrarse en determinados momentos, el inicio de la clase, los experimentos, no sé, algo que tú quieras observar. Aspectos a observar, redacción de indicadores que considere la realización de las tareas, la ejecución de las actividades, las interacciones con los materiales y recursos didácticos, la actitud ante las modalidades de trabajo propuestas, las reacciones entre alumnos y la relación alumno-docente, entre otros. Son muchos aspectos, estos son solo algunos que puedes tú observar. Este, pues, es un ejemplo de la guía de observación desde educación preescolar y pues hay que checar lo que tiene el grupo, la fecha de observación, las competencias, utiliza textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia e identifica para qué sirven. Los aprendizajes esperados, explora diversidad de textos informativos, literarios y descriptivos. Y bien, acá vienen los aspectos a observar como preguntas. ¿Cómo reaccionan los niños frente a las propuestas de las actividades? Y aquí hay que registrar pues una respuesta a esta pregunta. ¿Cómo interactúan los niños con los carteles? Es decir, ¿qué comentarios hacen sobre los carteles que el docente les muestra y el que les propuso elaborar? Todas estas preguntas pues hay que tratar de concentrarlas aquí en la parte que dice registro. Esa pues es otra guía de observación. También trae las competencias, los aprendizajes esperados y los aspectos a observar. Y para hacer aquí su registro. Lo que los niños comenten acerca del cartel y otros que han visto permitirá saber si usan o no este tipo de texto y en qué condiciones. La información que se obtenga será un dato importante para tomar decisiones respecto a las actividades que puedan realizarse posteriormente con el grupo. Los aspectos a observar tienen relación con la competencia. Sí, no podemos suponer una competencia y otras cosas que se van a observar. Porque cuando se elabora un texto se toman decisiones acerca de qué, cómo, cuándo, dónde y a quién se dirige. Cuando los niños aprenden esto, se vuelven partícipes de la cultura escrita. Bien, esta es otra guía de observación. Cuando se observa que los alumnos elaboran un producto, por ejemplo un cartel, es fundamental que el docente anote la fecha de producción y tome nota. También hay que interpretar las producciones y valorarlas con las notas que el docente va haciendo en las experiencias de sus alumnos. La guía de observación también puede usarse en primaria y secundaria. La guía de observación tiene como propósito recuperar información acerca del proceso de aprendizaje de los alumnos para orientar el trabajo docente de las decisiones posteriores que debe considerar. Por ser un instrumento de corte más cercano a lo cualitativo, no deriva en la asignación de calificación, sino en la observación y registro de actitudes que forman parte de los aprendizajes de la asignatura. Y aquí vemos este ejemplo. Otro ejemplo aquí de nivel secundaria. Ahora vamos a ver el registro anecdótico. ¿Qué es lo que nos permite? Es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretos que se consideran importantes para el alumno o el grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Para que resulte útil como instrumento de evaluación, es necesario que el observador registre hechos significativos de un alumno, de algunos alumnos o del grupo. ¿Cuál es la finalidad? El registro anecdótico se recomienda para identificar las características de un alumno, algunos alumnos o del grupo, con la finalidad de hacer un seguimiento sistemático para obtener datos útiles y así evaluar determinada situación. Procedimiento. Hay que anotar la fecha, qué día se realiza, hora, es necesario registrarla para poder ubicar en qué momento de la clase sucedió la acción. Nombre del alumno, alumnos o grupo. Actividad evaluada, anotar específicamente qué aspecto o actividad están sujetos a evaluación. Contexto de la observación, es decir, el lugar, el ambiente en que se desarrolla, si es el experimento, si es el salón, si es en el patio. Descripción del observado a modo de relatoría, sin juicios ni opiniones personales. Todo lo que sucede lo vamos a registrar.
Interpretación de lo observado, lectura, análisis e interpretación que el docente hace de la situación. Incluye por qué se considera relevante. Bien, y este ya pues es un ejemplo. Es importante señalar que tanto la observación como la descripción deben ser objetivas y apegarse a cómo sucedieron los hechos, así como registrar y describir cada situación con precisión y de forma breve. Para realizar el registro anecdótico se requiere utilizar una libreta o un tarjetero y destinar una hoja o una tarjeta para cada uno de los alumnos. El registro anecdótico se anotan únicamente los hechos que se salen de lo común. Eso para que focalices y no escribas todo. Con el fin de observar algunas ideas o formas de actuar de los alumnos que permitan apreciar sus procesos de aprendizaje. Y aquí está un ejemplo, ¿sí? De cómo de un alumno de primer grado secundaria, la clase de matemáticas, actividad evaluada, resolución de problemas de multiplicación con números decimales. Han pasado 3 meses de clase en las que X alumno no había participado, pero ahora lo hizo con una explicación clara del procedimiento que utilizaron en su equipo para resolver un problema que implica el uso de la multiplicación con números decimales. Aquí creo yo a esta observación pues le faltarían los diálogos. En este caso pues el autor solo nos sugiere esto. Registro anecdótico en el espacio curricular de tutoría. Esto pues en secundaria hay que comentar que hay un espacio para tutoría donde a un maestro se le asignan cierta cantidad de alumnos para que sea el tutor. Y en este caso el registro anecdótico pues es un instrumento muy bueno, es un registro libre y contextualizado para obtener información de las conductas generales, actitudes, intereses y procesos de convivencia del grupo, así como los alumnos que lo integran. También pues nos permite registrar, evaluar diferentes perspectivas, opiniones y posturas de los alumnos frente a un hecho o situación relacionado con la convivencia escolar, identificar la empatía entre los involucrados, reconocer el diálogo como un recurso para la solución pacífica de los conflictos, además de valorar el trabajo colaborativo y los procesos de convivencia. Aquí vemos un ejemplo de registro de un proceso de tutoría. Hay que redactar lo que va sucediendo. El tutor y el grupo acordaron investigar por equipos el tema distintas formas de ser adolescente. El tutor respetó la conformación de equipos que ya habían trabajado en ocasiones. Se hace a manera de relatoría. Registro anecdótico, tutoría. Una fecha, conflicto de cumplimiento de acuerdos en el trabajo escolar en un equipo. El día 26 de noviembre, los intereses del equipo, Rosalía, Jesús, Berta y Eduardo, no presentaron ante el grupo su investigación debido a lo siguiente. Berta realizó el trabajo que le fue asignado y se queja del incumplimiento de sus compañeros. Bien, no lo vamos a leer todo, pero checa cómo se va haciendo a manera de relatoría. El diario de clase. ¿Qué es el diario de clase? Es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea durante una secuencia de aprendizaje, un bloque o un ciclo escolar. Se utiliza para expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionadas con las actividades realizadas. Esto es lo que es el diario de clase, que está enfocado a que lo trabajen los niños. La finalidad: permite promover la autoevaluación, privilegiar el registro libre y contextualizado de las observaciones, servir de instrumento para verificar el nivel de logro de los aprendizajes. El procedimiento: para elaborarlo hay que tener en cuenta los siguientes elementos. Definir la periodicidad del diario, es decir, por cuánto tiempo va a realizarse y con qué propósito. Seleccionar qué se incluirá en el diario, cómo y para qué. Realizar un seguimiento de los diarios de los alumnos. Propiciar la reflexión entre pares y docente-alumno acerca del contenido del diario. Por otra parte, el diario de clase es un instrumento recomendable para la autoevaluación y la reflexión en torno al propio proceso de aprendizaje, es decir, para que los niños se conozcan qué es lo que están aprendiendo y lo valoren, porque permite indicar los logros y las dificultades. La revisión periódica del diario de clase aporta información de cada alumno. Algunas preguntas que pueden orientar los alumnos para la elaboración del diario de clase son: vamos a ver qué preguntas les podemos plantear para que redacten su diario. ¿Qué aprendí hoy?
¿Qué me gusta más y por qué? ¿Qué fue lo más difícil? Si lo hubiera hecho de otra manera, ¿cómo sería? ¿Qué dudas tengo de lo que aprendí? ¿Qué me falta por aprender acerca del tema y cómo lo puedo hacer? Son algunas preguntas, son sugerencias, tú puedes implementar otras. Diario de trabajo, en este caso ya se enfoca al docente para recopilar información en el cual se registra una narración breve de la jornada y de los hechos o circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo. Se trata de registrar aquellos datos que permiten reconstruir mentalmente la práctica y reflexionar sobre ella en torno a aspectos como la actividad planteada, su organización y desarrollo, sucesos sorprendentes o preocupantes, reacciones y opiniones de los niños respecto a las actividades realizadas y de su propio aprendizaje, es decir, si las formas de trabajo utilizadas hicieron que los niños se interesaran en las actividades, que se involucraran todos y si no fue así, ¿a qué se debió? ¿Qué les gustó o no? ¿Cómo se sintieron en la actividad? ¿Les fue difícil o sencillo realizarla? ¿Por qué? Y una valoración general de la jornada de trabajo que incluya una breve nota de autoevaluación. Todo esto lo va a hacer el maestro. ¿Cómo calificaría esta jornada? ¿Cómo lo hice? ¿Me faltó hacer algo que no debo olvidar? ¿De qué otra manera podría intervenir? ¿Y qué necesito modificar? Esto es tomado del proceso de evaluación de la educación preescolar, documento elaborado para alterar la planificación y el desarrollo de la primera sesión académica en el personal docente que participa en la aplicación de la prueba en aula de la cartilla de educación básica. Un ejemplo, fecha de registro, grupo, situación didáctica, algunas preguntas que pueden orientar la reflexión, pues son las que ya vimos. ¿Cómo califica la jornada? ¿Cómo lo hice? Vamos ahora a la escala de actitudes. ¿Cuál es su finalidad? Es una lista de enunciados o frases seleccionados para medir una actitud personal, disposición positiva, negativa o neutral ante otras personas, objetos o situaciones. Procedimiento para elaborarla, pues hay que determinar la actitud a evaluar y definirla. Elaborar enunciados que indiquen diversos aspectos de la actitud en sentido positivo, negativo e intermedio. Los enunciados deben facilitar respuestas relacionadas con la actitud medida. Normalmente se utiliza la escala Likert, que es esta, totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo y así hasta totalmente en desacuerdo. Distribuir los enunciados en forma aleatoria. Aquí tenemos un ejemplo de escala de actitudes. Aquí están los indicadores. Comparto mis materiales con compañeros que no los tienen. Y hay que evaluar aquí totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, hasta totalmente en desacuerdo. Así cada uno de estos indicadores. Respeto las opiniones de mis compañeros, aunque no esté de acuerdo con ellos o con ellas. Y bueno, hay que contestar esta escala de actitudes para luego valorarla. La escala de actitudes refleja ante qué personas, objetos o situaciones un alumno tiene actitudes favorables o desfavorables, lo que permitirá identificar algunos aspectos que pueden interferir en el aprendizaje o en la integración del grupo. Bien, ahora vamos con las técnicas de desempeño, es decir, cómo se desempeña el niño. Técnicas de desempeño son aquellas que requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. Involucran la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores puestos en juego para el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias. Entre los instrumentos de evaluación de las técnicas de desempeño se encuentran las preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos del alumno, los textos escritos y los organizadores gráficos, entre otros. Preguntas sobre el procedimiento. ¿En qué consisten? Pues son preguntas que se van a hacer a los niños. Tienen la finalidad de obtener información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de conceptos, los procedimientos y la reflexión de la experiencia. ¿Cuál es la finalidad? Promover la reflexión de los pasos para resolver una situación o realizar algo, fomentar la autoobservación y el análisis del proceso, favorecer la búsqueda de soluciones distintas para el mismo problema, promover la verificación personal de lo aprendido, ser aplicable a otras situaciones. Procedimiento. Determinar el tema que van a trabajar los alumnos.
Establecer la intención de las preguntas al redactarlas, es decir, definir si a través de ellas buscamos saber aspectos específicos del proceso. Favorecer el razonamiento o la reflexión. Conocer las estrategias utilizadas por los alumnos, comprobar hipótesis, motivar la generalización y proponer situaciones hipotéticas, entre otros. Todo esto pues es lo que pretendemos con esas preguntas. Ordenar las preguntas graduando su dificultad. Determinar qué instrumento permitirá la evaluación, lista de cotejo o escala de valoración rúbrica. Y bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Las preguntas que guían esto son estas. ¿Son los instrumentos musicales y la voz los únicos recursos con los cuales se puede crear música? ¿Todas las combinaciones de sonido y silencio dan como resultado música? Bien, todo esto pues nos da pauta para describir muchas cosas. Algunas otras preguntas que pueden hacer: ¿qué sonidos utilizaste en tu composición sonora? ¿Qué diferencias encuentras entre tu composición y las de tus compañeros? Bien, todas estas preguntas pues tienen cierto objetivo, lo que el maestro quiere observar o quiere lograr en los niños. En este es de nivel primaria, de primer grado. Lenguaje artístico, teatro, el bloque 1. Explica a los alumnos que el propósito del aprendizaje esperado para este bloque es que logren comunicarse y o expresar diferentes estados de ánimo a través de sus cuerpos y con ello reconozcan otras posibilidades de hablar, no solo con los compañeros de clase, sino también en el entorno social. Motivar el interés entre los alumnos con base en preguntas clave, por ejemplo, y estas son las preguntas: ¿cómo se mueve una persona cuando está enojada? ¿Cómo actúa un compañero cuando está feliz? ¿Cómo actúa un compañero cuando está feliz? ¿Cómo describirías sin hablar lo que haces desde que te levantas hasta que llegas a la escuela? Y así son preguntas que se van haciendo durante la clase. Cuadernos de los alumnos, pues eso es lo que tenemos ahí a la mano, es en lo que trabaja el niño, sus libretas. Al ser instrumentos de evaluación, permiten hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos y de los docentes. Ese cuaderno de los niños pues también permite ver cuál es el trabajo del maestro. También son un medio de comunicación entre la familia y la escuela. Los cuadernos de los alumnos pueden utilizarse para elaborar diferentes producciones con fines evaluativos, pero es necesario identificar el aprendizaje esperado que se pretende evaluar y los criterios para hacerlo. Y lógico que pues esto lo encuentras en tu planeación. En ese sentido, es recomendable incluir ejercicios que permitan evaluar el aprendizaje de los alumnos, como el procedimiento que usan para resolver problemas, escribir textos, organizar información o seleccionarla y analizarla. Los organizadores gráficos. ¿Cuáles son estos? Pues son representaciones visuales que comunican estructuras lógicas de contenidos. Los organizadores gráficos pueden utilizarse en cualquier momento del proceso de enseñanza, pero son recomendables como instrumentos de evaluación al concluir un proceso, porque permiten que los alumnos expresen y representen sus conocimientos sobre conceptos y las relaciones existentes entre ellos. Es decir, al final de un proyecto, de una lección, el niño tiene que elaborar ya sea cuadros sinópticos, mapas conceptuales, los cuadros de doble entrada, diagramas de árbol y las redes semánticas. Todos estos son organizadores gráficos que se hacen principalmente cuando ya viste un tema. Finalidad: los organizadores gráficos como instrumentos de evaluación permiten identificar los aspectos de determinado contenido que los alumnos consideran relevantes y la forma en que los ordenan o relacionan. Procedimiento: definir el tipo de organizador y el propósito del mismo, es decir, si es cuadro sinóptico, si son mapas y cuál es su propósito. Seleccionar los conceptos involucrados. La primera vez es recomendable diseñar un modelo de manera conjunta con los alumnos para que sirva como referencia. Es decir, hay que hacer un mapa primeramente entre todos para que el niño vea cómo se va construyendo. O del organizador que tú consideres. Comunicar criterios de evaluación de acuerdo con las características del organizador, por ejemplo, la jerarquización de los conceptos y el uso de conectores, llaves, líneas y flechas que correspondan. Cuadros sinópticos sirven para organizar la información de manera jerárquica, estableciendo relaciones de inclusión entre las ideas. Asimismo, se utilizan llaves para separar las relaciones.
Los cuadros sinópticos son una alternativa de los mapas conceptuales, sin embargo carecen de algunos elementos como las palabras de enlace. Y aquí tenemos un ejemplo. Está primeramente rectas del plano, se divide en dos, secantes paralelas y este también se divide en dos. No hay palabras de enlace. Normalmente aquí se pone un cuadro de enlace en lo que son los mapas conceptuales. Y aquí está un ejemplo de mapas conceptuales. Son estructuras caracterizadas por diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual. En un mapa conceptual, los conceptos se representan por óvalos. Este es un concepto continente y las palabras de enlace se expresan en etiquetas adjuntas a las líneas o flechas que relacionan los conceptos. Continente es, y aquí viene lo que es, gran extensión de tierra en la superficie del globo terráqueo. Se divide en, y hay que irlo construyendo. Todo esto se sugiere que el niño los construya y podamos evaluarlo. Técnicas para el análisis del desempeño. Ahora vamos a analizar el desempeño. Portafolio. Es un concentrado de evidencias estructuradas que permite obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. Asimismo, muestra una historia documental construida a partir de las producciones relevantes de los alumnos a lo largo de una secuencia, bloque o un ciclo escolar. Este portafolio pues es ir reuniendo evidencia, reuniendo trabajos de los niños. También es una herramienta muy útil para la evaluación formativa, además de que facilita la evaluación realizada por el docente y al contener evidencias relevantes del proceso de aprendizaje de los alumnos, promueve la auto y la coevaluación. El portafolio debe integrarse por un conjunto de trabajos y producciones escritas, gráficas, cartográficas o digitales realizadas de manera individual o colectiva que constituyen evidencias relevantes del logro de los aprendizajes esperados de los alumnos, de sus avances y de la aplicación de los conceptos de habilidades y las actitudes. Para utilizar de manera adecuada el portafolio, es recomendable que el docente seleccione los productos que permitan reflejar significativamente el progreso de los alumnos y valorar sus aprendizajes, por lo que no todos los trabajos realizados en la clase necesariamente formarán parte del portafolio del alumno. Es decir, tú pretendes hacer un portafolio de cómo aprende el niño a resolver problemas aditivos. Pues vas a seleccionar un trabajo, no sé, del principio, de cierta fecha, luego de otra y así hasta el final. La observación, la revisión y el análisis de las producciones permite al docente contar con evidencias objetivas, no solo del producto final, sino del proceso que los alumnos siguieron para su realización. De manera gradual, los alumnos pueden valorar el trabajo realizado, reflexionar sobre lo aprendido, identificar en qué requieren mejorar, revisarlo cuando sea necesario y recuperar algunas producciones para ampliar sus aprendizajes. Es decir, el portafolio pues también está a disposición del niño, del alumno, para que él pueda valorar sus aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes esperados por medio del portafolio requiere de criterios que permitan al docente identificar en qué nivel de desempeño destacado, satisfactorio, suficiente o insuficiente se encuentra cada alumno. Integración del portafolio va por fases. Fase 1, recolección de evidencias. Primero, recupera los trabajos de los niños. Fase 2, selección de las mismas. Fase 3, su análisis. Y fase 4, integración del portafolio. Finalidad. El uso del portafolio como instrumento de evaluación debe ser un reflejo del proceso de aprendizaje, identificar cuestiones clave para ayudar a los alumnos a reflexionar acerca del punto de partida, los avances que se obtuvieron y las interferencias persistentes a lo largo del proceso. Valorar la reflexión en torno al propio aprendizaje y promover la auto y la coevaluación. Procedimiento. Establecer el propósito del portafolio, para qué asignaturas y periodos se utilizará, cuál es la tarea de los alumnos, qué trabajos se incluirán y por qué y cómo se organizará. 2. Definir los criterios para evaluar los trabajos cuidando la congruencia de los aprendizajes esperados. 3. Establecer momentos de trabajo y reflexión sobre las evidencias del portafolio. Establecer periodos de análisis de las evidencias del portafolio por parte del docente. Promover la presentación del portafolio en la escuela. Y aquí tenemos algunos ejemplos de portafolio. Este es de nivel primaria, de la asignatura de Geografía del 4º grado.
Hay que plantear el bloque, el eje, las competencias, el aprendizaje esperado, nombre del alumno, la fecha y productos o evidencia de aprendizaje que forman parte del portafolio. El número 1 es un álbum de paisajes de México. Y aquí está cómo se va a valorar con una lista de cotejo. Incluye imágenes y fotografías de paisajes representativos del territorio nacional, sí o no. El 2 es textos, los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos presentes en paisajes de México. Y aquí está también cómo se va a valorar los criterios de evaluación. El 3, cartel, ¿por qué es importante la diversidad de paisajes en México? Y aquí viene cómo se va a evaluar. ¿Por qué es importante la diversidad de paisajes en México? Criterios de evaluación. Incluye fases cortas que comunican la importancia de la diversidad de paisajes en México, sí o no. Presenta imágenes o dibujos de paisajes representativos de México, también sí o no. Y finalmente hay que hacer como un concentrado, nivel de desempeño A destacado, 9 criterios demostrados. O referencia numérica, un 10. 8 criterios demostrados y así. Observaciones derivadas del análisis de las evidencias y las propuestas de mejora. Vamos ahora con la rúbrica. ¿Cuál es su finalidad? Es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, las habilidades y actitudes o los valores en una escala determinada. El diseño de la rúbrica debe considerar una escala de valor descriptiva, numérica o alfabética relacionada con el nivel de logro alcanzado. Generalmente se presenta en una tabla que en el eje vertical incluye los aspectos a evaluar y en el horizontal los rasgos de valoración. Procedimiento. Para elaborar una rúbrica es necesario redactar los indicadores con base en los aprendizajes esperados, establecer los grados máximo, intermedio y mínimo de logro de cada indicador para la primera variante, redactarlos de forma clara, proponer una escala de valor fácil de comprender y utilizar. Y aquí está un ejemplo de rúbrica para evaluar la región del Museo Histórico. Estas rúbricas eran muy comunes en los libros de texto de los niños. Es de nivel primaria, asignatura de historia, 5º grado. El aprendizaje esperado investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su importancia. Y aquí están diferentes niveles: excelente, satisfactorio y en proceso, y sugerencias para mejorar el desempeño. Excelente sería: la investigación se fundamentó en diferentes fuentes de información y sintetizó los aspectos más importantes del contenido cotidiano. Así, hasta en proceso, la investigación no sintetizó los aspectos más relevantes del contenido estudiado. Así cada uno tendría pues sus diferentes niveles. Rúbrica para evaluar el aprendizaje esperado. Utiliza la expresión corporal para comunicar ideas y sentimientos. También es de nivel primaria. Y también vienen los indicadores de logro: muy bueno, bueno y regular. Ejemplos, otra lista de vamos a ver ahora una lista de cotejo. Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se desea evaluar. La lista de cotejo generalmente se organiza en una tabla que solo considera los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso y los ordena según la secuencia de realización. Y aquí estamos viendo esta lista de cotejo. Es de nivel primaria, exploración de la naturaleza y la sociedad, de 2º grado, del bloque 5. Nos plantea el aprendizaje esperado, que es reconocer que quemar objetos y arrojar basura, aceites, pinturas y solventes al agua o al suelo, así como despreciar el agua, la luz y el papel, afectan a la naturaleza. El contenido: cuidados de la naturaleza. Evaluar habilidades, actitudes y valores a partir del trabajo en equipo con base en una lista de cotejo. Se va a evaluar el trabajo en equipo. Observa las acciones que afectan a la naturaleza durante el recorrido. Es de forma insuficiente, suficiente, satisfactorio o destacado. Registrar en una lista las acciones identificadas. Todo lo que hace el niño pues se va a ir calificando, se va a ir valorando más bien. Ahora vamos a ver las técnicas de interrogatorio, que son pues preguntas propiamente. Tipos textuales, orales y escritos.
Finalidad: los tipos textuales, orales o escritos son instrumentos útiles para valorar la comprensión, apropiación, interpretación, explicación y formulación de argumentos de los diferentes contenidos de las distintas asignaturas. Procedimiento: determinar el tipo de texto, verificar que se conozcan sus características, formas y contenido, seleccionar el tema, definir el propósito, identificar al destinatario, delimitar la extensión o el tiempo de intervención. Para valorar textos orales y escritos es necesario crear una lista de cotejo, que estos tipos textuales, orales y escritos se van a valorar con una lista de cotejo, una escala de valoración que viene siendo una rúbrica, donde los indicadores se relacionan con los aprendizajes esperados de la asignatura, los contenidos, el logro del propósito comunicativo y las características de la tipología textual. Para asignar un valor se realiza el proceso de medición adecuado para cada instrumento. Véase técnicas e instrumentos de evaluación de este cuadernillo. Aquí nos menciona la página 19 que puedes consultar en el cuadernillo que presentamos al principio. El debate. Pues bueno, todo el mundo ya sabe lo que es un debate. Es una discusión estructurada acerca de un tema determinado con el propósito de presentar posturas a favor y en contra, argumentar y finalmente elaborar conclusiones. Este formato oral permite profundizar en un tema, comprender mejor sus causas y consecuencias, formular argumentos, expresarse de forma clara y concisa, respetar lo dicho por los otros y rebatir siempre con base en evidencias. La preparación y ejecución del debate consta de 3 fases. Antes, se hace una definición del tema, definición de la postura y los roles, selección y análisis de fuentes. Durante, hay que hacer un resumen, preparación, presentación, integración cronometrada de los participantes, argumentos y contraargumentación y conclusiones. Y después, pues una evaluación. Procedimiento: para realizar el debate hay que contar con un formato preestablecido donde se especifiquen los roles, moderador y quiénes son los participantes, la duración y el tiempo destinado a cada participación. Que exista un clima de confianza y respeto mutuos, sustentar las posturas en argumentos derivados de un trabajo de análisis e investigación, es decir, hay que primero investigar sobre algún tema y luego ya hay que hacer ese debate. No vamos a debatir sin argumentos, sin información. Conocer con profundidad el tema para lograr una discusión real. Para evaluar un debate debe elaborarse una lista de cotejo o una rúbrica en la que los indicadores se relacionen con los aprendizajes esperados de la asignatura, los contenidos y las características de la tipología textual. Es decir, vamos a hacer un debate sobre, no sé, las consecuencias o las causas de la independencia de México. Y pues bueno, hay que elaborar una rúbrica o una lista de cotejo con lo que vamos a evaluar el trabajo de los niños. El ensayo. Finalidad: el ensayo es una producción escrita cuyo propósito es exponer las ideas del alumno en torno a un tema que se centra en un aspecto concreto. Con frecuencia es un texto breve que se diferencia de otras formas de exposición, como la tesis, la disertación o el tratado. Asimismo, pues hay ciertas partes que tiene el ensayo: un inicio, que es una introducción que se plantea el tema, así como la importancia o interés de tratarlo. Un desarrollo, que es la exposición de la postura del autor, y un cierre, conclusión personal. Las opiniones se expresan de forma sintética y clara, y el tipo de lenguaje que utiliza el autor puede ser formal o informal, pero debe ser congruente con el destinatario. Procedimiento: para elaborar un ensayo se recomienda lo siguiente: definir el tema y asumir una postura al respecto. Es decir, si estamos a favor o estamos en contra. Identificar al destinatario. Buscar y seleccionar fuentes de información. Identificar puntos de vista diferentes. Redactar el borrador considerando las características de forma y contenido de la tipología textual. Expresar las ideas personales y, al mismo tiempo, apoyar, complementar, enriquecer, contrastar, etcétera, las ideas de otros. Corregir, editar, presentar. Para evaluar el ensayo es necesario elaborar, al igual que los otros, una rúbrica o lista de cotejo.
en la que se consideran las características del tipo de texto, su organización, la argumentación de las ideas, los recursos literarios empleados en las descripciones del mismo tema, como la comparación, el paralelismo, la hipérbole y la metáfora, así como los recursos discursivos, la ironía o la persuasión y la carga emotiva, entre otros. Pruebas escritas, pues es lo que todo el mundo conocemos, los exámenes. Las pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que demanden del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra representativa de los contenidos a evaluar. Existen diferentes tipos de preguntas. De opción múltiple, la pregunta se acompaña de un conjunto de respuestas donde solo una es la correcta. De base común, multireactivos, se forma una serie de preguntas a partir de una misma información, generalmente un texto o un recurso gráfico. De ordenamiento, propone una serie de hechos o conceptos que aparecen desordenados. La tarea es secuenciarlos de acuerdo con un criterio establecido, es decir, hay que ordenarlos, hay que acomodarlos. ¿Verdaderas o falsas? La pregunta se acompaña de un conjunto de afirmaciones correctas e incorrectas. La tarea es identificarlas. De correlación, se conforman por dos columnas con ideas o conceptos relacionados entre sí. El propósito es señalar dichas relaciones. Para completar ideas, se propone un planteamiento incompleto. La tarea es incluir la información que le dé coherencia y sentido a la idea planteada. Abiertas de respuesta única requieren una respuesta específica. Y aquí vemos unos ejemplos de estas pruebas escritas o de exámenes que conocemos. Para elaborar pruebas escritas es necesario indicar los aprendizajes esperados a evaluar, el tipo y el número de preguntas o reactivos proporcionales a la relevancia de los contenidos. Las pruebas escritas deben mostrar objetividad, entendida como la no intervención del juicio personal, validez que conduzca al logro del propósito de la evaluación, es decir, que cada pregunta mida lo que debe evaluar. Confiabilidad en el grado de exactitud con que cada pregunta mide el aspecto que se desea evaluar. Claridad en las instrucciones, preguntas y respuestas claras y precisas. Asignación de un valor a cada pregunta o reactivo. La calificación se obtiene a partir de la suma de los valores asignados a las soluciones correctas. Hay que checar todo esto que debe demostrar la prueba escrita. Muchas veces, pues, son cosas que no consideramos, que hacemos nuestros exámenes sin tomar en cuenta esto. Y aquí está el ejemplo, ubica las siguientes fracciones sobre la recta numérica. Ahí están estas fracciones, hay que ubicarlas aquí. Pruebas de respuesta abierta. Las pruebas de respuesta abierta también son conocidas como pruebas de ensayo o subjetivas. ¿Por qué? Porque el alumno va a contestar lo que él considere. Se construyen a partir de preguntas que dan plena libertad de respuesta al alumno, permiten evaluar la lógica de sus reflexiones, la capacidad comprensiva y expresiva, el grado de conocimiento del contenido, los procedimientos seguidos en sus análisis y la coherencia de sus conclusiones, entre otros. Pueden realizarse de forma oral o escrita. Para evaluar pruebas de respuesta abierta es necesario seleccionar los aprendizajes esperados a evaluar y los contenidos que se vinculan con cada uno de ellos, así como qué se espera obtener de cada pregunta, si es necesario, opinión, interpretación, argumento, hipótesis y datos sobre procedimientos, entre otros. Al formular preguntas de respuesta abierta es necesario considerar las siguientes acciones. Pedir a los alumnos que, mediante respuestas amplias, organicen, seleccionen y expresen los elementos esenciales de lo aprendido. Explicar a los alumnos qué esperamos de ellos, si es un análisis, si son comentarios y juicios críticos. Programar el tiempo de realización en función de la extensión y dificultad de la prueba. Establecer los criterios de evaluación y darlos a conocer al grupo. Promover la observación y reflexión en torno al propio proceso de aprendizaje, los avances y las interferencias. Y bien, es todo. Espero que esta información te sea de utilidad, primeramente para que lo apliques en el día a día, en tu trabajo con los alumnos, y que pues si participas en los procesos de admisión o promoción, pues también te sea de utilidad. Muchas gracias, hasta la próxima.